Y tenemos aquí, espero lo estén viendo, es la guía de nutrición y selección de alimentos del fundamento al sistema NOVA. Este es un nuevo sistema que se ha estado implementando. El objetivo es que aprendamos juntos a elegir nuestros alimentos, acuérdense, de una manera consciente, entendiendo analíticamente qué es lo que mi cuerpo necesita. Así que tenemos la libertad de elegir frente a toda la oferta que el mercado nos esté ofreciendo. Tú debes ser cuidadoso. Aprendimos en la primera clase que alimentación es el hecho de elegir de manera voluntaria lo que nosotros comemos. Todo lo que nos llevamos a la boca para ingerirlo, eso es alimentarlo. Es algo que lo hacemos de manera voluntaria. Pero a lo largo de esta capacitación, estoy enseñándoles que debe ser de manera consciente. Y hoy vamos a aprender diferentes aspectos de la alimentación que debemos tener cuidado. Existen 5 pilares para la elección de los alimentos. Así que aprende a memorizar. No debes estar tan preocupado, ¿verdad? En qué voy a obtener o cómo lo voy a hacer o ¿será que me va a hacer falta? No, simplemente vamos a dejarnos llevar también un poco por la lógica, ¿verdad? Y del aprendizaje que ustedes tengan, de manera natural podrán ir haciendo las elecciones, pero hoy vamos a ver los parámetros que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de elegir los alimentos, ¿verdad? Esto lo hará de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita y usted aprenderá en las siguientes 2 capacitaciones dónde podrá obtenerlo. Así que miren, el primer criterio que hoy vamos a aprender de cómo elegir el alimento va a ser a quién va dirigido. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo preparar un alimento para un bebé, para un niño, para un joven, para un adulto y aún para un anciano. Usted tiene que identificar la edad de los niños, las necesidades que tienen. En este caso, como están pasando en las diferentes etapas de la vida, lógicamente que cada etapa tiene un requerimiento nutricional de forma especial. Quiero decirte, por ejemplo, que desde que nace el bebé, es más, desde que está en el vientre, el bebé se está formando y hasta que llega a la etapa adulta, ese individuo estará requiriendo gran aporte de nutrientes y de manera especial se le deben cubrir con todas las proteínas que él necesita. ¿Por qué? Porque está formando su cuerpo, todas sus características físicas. Por lo tanto, es importante que nunca le vaya a hacer falta la proteína. Lógicamente, un niño juega más, ¿verdad? Un niño que está jugando o tal vez lleva algún deporte en la escuela, necesita gran cantidad de carbohidratos para su energía. Tenemos que ver cómo identificamos, por ejemplo, si una persona o un niño está comiendo más o menos de lo que necesita. Y no soy nutrióloga, no es necesario. Simplemente con la contextura física del individuo, nosotros podemos saber si el niño está comiendo lo que necesita. Si está demasiado delgado, quiere decir que le está haciendo falta aporte de nutrientes. Si está demasiado obeso, quiere decir que está habiendo exceso de nutrientes. Algo que es muy importante cuando nosotros vamos a elegir alimentar a nuestros hijos es identificar, dijimos en este primer criterio, a quién va dirigido el alimento que estoy dando, ¿verdad? Que estoy preparando.
que estoy pensando en otorgar a mi familia. Quiero decirles que un niño que está creciendo, dijimos, necesita tener asegurada su proteína. Ojo, cuando yo digo que tengo que asegurar su aporte de proteína, no estoy diciendo que tiene que comer mucha proteína, sino dije tiene que comer todo el aporte de proteínas que se necesita. En el siguiente entrenamiento que tendremos en los 2 siguientes días, estaremos precisamente aprendiendo cuánto, cómo y qué y de dónde voy a obtener todos los nutrientes que necesita mi cuerpo. Entonces, estamos claros que en el primer criterio que debo utilizar para elegir mis alimentos debe ser dependiendo de las características biológicas hacia quien va dirigido este alimento. Debemos identificar, por ejemplo, una niña que esté próxima a menstruar, quiere decir que va a requerir de un asegurarnos prácticamente la cantidad de hierro que va a tener en su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a empezar a eliminar sangre y por lo tanto tenemos que asegurar que sus niveles de hemoglobina no bajen. Entonces yo sé que mi hija va a pasar por un proceso normal, natural, pero le tengo que dar el aporte para que ella pueda cumplir, para que su cuerpo pueda cubrir con esa necesidad o esa función biológica normal, pero que no haya deficiencia, porque si no tiene los elementos, pues es muy probable que pueda tener anemia, ¿verdad? Entonces, este primer criterio es de suma importancia. ¿A quién va a ir dirigido el alimento? Si tenemos una ancianita, ¿verdad? Y sabemos que conforme va pasando los años, la dentadura no tiene la misma fortaleza y entonces si vamos a comer coco, pensemos en el coco pues tal vez debería estar rallado para la abuelita o el abuelito o tal vez debería estar licuado, pero no podemos dar un coco que es algo muy duro para que un anciano coma, ¿verdad? Salvo que veamos que realmente él no tiene problemas para comer. Pero muchas veces en la casa nosotros elaboramos la comida igual para todos. Y debemos comprender que en cada etapa hay un proceso diferente. Ahora, quisiera compartir algo que es muy importante que ustedes aprendan con respecto a los bebés. Normalmente cuando nace un bebé se amamanta. El primer alimento que tiene es amamantarse. No recomiendo que sustituyamos la leche materna por una leche de fórmula. Aparentemente es leche, ¿verdad? Pero no contiene todos los elementos y sobre todo los elementos microbiológicos necesarios para desarrollar su microbiota intestinal. ¿Sabían ustedes que el primer punto donde nosotros vamos obteniendo la gama de bacterias que van a formar parte de nosotros, se hace, el primer lugar es en el momento en que el hijo nace por la vagina? Es el primer punto, vamos a decirle, de contaminación que existe entre el ser vivo que está dentro, está realmente sin las bacterias, sin todas las bacterias adecuadas, ¿verdad? Pero ahora empieza a ser inoculado. No quise utilizar esa palabra porque es un poco un término científico, pero cuando nosotros queremos poner a desarrollar o a crecer una bacteria, lo que hacemos es inocular las bacterias para que formen parte, por ejemplo, de un medio de cultivo. Pero en este caso,
El bebé es inoculado con las bacterias, deben ser benéficas de la madre, ¿verdad? Es lo ideal que una madre no tenga infecciones vaginales, por ejemplo, porque al nacer el bebé estaríamos contaminando al bebé. Lo ideal es tener una microbiota sana, una microbiota adecuada, ¿verdad? Para que sea el primer punto de partida donde el bebé obtiene las bacterias benéficas para su organismo. Entonces, mis queridos, cuando nosotros amamantamos en la aureola del pezón de la madre, también existen bacterias. Es el segundo punto donde el bebé está obteniendo también parte de la microbiota intestinal. Lamentablemente, cuando dejamos de que la naturaleza obre de manera normal, como sería el parto natural, el amamantamiento, y hemos modificado por la cesárea y por el tetero, estamos rompiendo con esos ciclos normales y necesarios, sumamente necesarios para la vida del ser humano. Entonces, estamos hablando elección de alimentos. El primer alimento por elección para un bebé es la leche materna. Esta debe desde que nace y lo ideal sería como mínimo 1 año. Puede llevarse a cabo 2 años, no hay ningún problema, excelente para el bebé. Ahí va a formar toda su microbiota intestinal correcta y adecuada. Bien, otro punto que creo que es muy importante que ustedes conozcan es que cuando un bebé está desarrollándose durante ese año, debería ser amamantado y tal vez darle pequeñas cantidades de alimento, pero solemos en algunas ocasiones darle alimento que está, ahorita vamos a aprender algunos otros criterios de procesamiento, y entonces empezamos a romper con el proceso natural que podría tener en el desarrollo mi hijo. Ahora, yo quiero decirles que la digestión, que forma parte de la nutrición, este proceso se lleva a cabo en el organismo interno. ¿Estamos de acuerdo? Y esa digestión se lleva a cabo por medio de enzimas digestivas, las cuales cuando un bebé está pequeño apenas va que desarrollándolas y creándolas. Déjenme darle un secreto que ojalá puedan comprender su importancia. Al bebé que está desarrollando o madurando su sistema digestivo, no le debemos dar de comer alimentos pesados ni alimentos como revueltos, por decir así. ¿Cuál es mi propuesta para ustedes? Vamos a empezar por un alimento que sea sumamente digestivo para el bebé. Pensemos una manzanita rallada, ¿ok? Una perita, la pera es muy, muy digestiva, tal vez el juguito de una granadilla, solamente el juguito vamos a empezar a darle. Para mí una propuesta es que durante 2 o 3 días se le dé solamente un tipo de alimento, ¿verdad? Habrá personas, habrá otros médicos, otros nutriólogos que tal vez tengan otras propuestas, pero desde mi experiencia personal y desde como ingeniero bioquímico, yo les invito a ir poco a poco. No tengan prisa con respecto a alimentar a sus hijos. La gente le quiere como dar de comer muy rápido. Entonces, yo tengo asegurado el aporte de nutrientes mientras el bebé está, ¿verdad?, siendo amamantado. Y solamente estoy dando pequeños estímulos para que el cerebro empiece a trabajar y empiece a formar sus propias enzimas digestivas con respecto a ese alimento precisamente. Entonces, ¿qué sucede? Mi cuerpo empezará a desarrollar, wow, ahora hace las enzimas digestivas para la granadilla y después lo hará para la pera.
Después lo hará para la guayaba, el banano, manzana y así, poquito a poquito. Por lo menos mínimo 3 días. Si se pudiera 5 días de un solo alimento, frutas, las uvitas, el juguito de la uva, así pequeñas cantidades, mis queridos, cuando el bebé va a ir probando, estimulando la parte sensorial y todo, y vamos poquito a poquito haciendo que ese órgano digestivo vaya madurando. Tenemos más de un año para irle poniendo poco a poco, pero, oh, sorpresa, la gente a los 3, 4, he visto a gente que ya le quieren moler la carne y dársela. ¿Qué es lo que hacemos? Forzar un organismo, congestionarlo. El cuerpo ni siquiera ha comprendido, ha desarrollado esas enzimas digestivas para poder degradar el alimento que se ingiere y ya nosotros estamos forzando un organismo. Luego decimos que porque estamos mal, que porque tenemos problemas de mi bebé. Bueno, muchas veces nosotros empezamos a enfermar a nuestros hijos desde el nacimiento. Entonces, el criterio es ir poquito a poquito. No tenga prisa por darle que coma mucho, que el bebé vaya comiendo y de preferencia alimentos individuales. Las mezclas las haremos un poquito más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el segundo criterio que usted debe tener para la elección de sus alimentos es el aporte de nutrientes. Como yo dije, si está creciendo mi hijo, yo sé que necesita asegurar su fuente de proteína. Entonces, yo busco los alimentos que me van a dar proteína y se los proporciono. Si necesito carbohidratos, también, y lo mismo si necesito grasas. Y acuérdense que también, si son las vitaminas y los minerales, entonces los tengo que asegurar. Comentábamos en el segundo entrenamiento que el agua ha perdido los minerales. Por lo tanto, yo tengo que elegir un alimento que va a suplir esa deficiencia de minerales que el agua no me aporta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo criterio es en la elección de los alimentos es qué aporte nutrimental necesito. Y este será elegido de acuerdo a la función física que yo esté desarrollando. Bien, existe un tercer criterio para la elección de nuestros alimentos y son las patologías o las condiciones de salud de la persona. Yo estuve con ustedes compartiendo, pidiéndoles qué edad tenían y si tenían alguna sintomatología para lograr conocer más o menos cómo distinguir las enfermedades que hay en la población, ¿verdad? En una población que fueron de 150 personas que se inscribieron. Entonces, lo que hicimos fue obtener esa información. ¿Cuál es el propósito de esa información? Que en otras capacitaciones que yo les voy a llamar en los siguientes entrenamientos que tengamos, vamos a hablar de nutrición clínica. ¿Qué quiere decir esto? La nutrición clínica es aquella en donde se le va a otorgar al paciente una dieta especial de acuerdo a la patología que esté presentando el enfermo. Por ejemplo, si es una persona diabética, definitivamente, imagínense si se me antoja darle un jugo de naranja con una cucharada de miel. Le puede hacer daño, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O si la persona tiene problemas renales y entonces se me ocurre darle un bistec de carne, estoy afectando porque el riñón, el hígado puede estar dañado y entonces tiene problemas renales. La proteína no es en este momento algo que necesite mi paciente. Y así, mis queridos, dependiendo el tipo de patología que tenga la persona, entonces será
la elección del alimento para nutrir a mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otro criterio que se puede tomar es con un objetivo nutricional. Planificación según el macronutriente que usted quiera priorizar. Si necesita carbohidratos, si necesita proteínas o se necesita más grasa. Aquí dijimos que si estoy haciendo más ejercicio, una persona que es, por ejemplo, un albañil que le toca descargar el cemento de un carro, un tráiler, y después le toca subir botes llenos de cemento al segundo piso, lógicamente que va a necesitar un aporte de energía tremendo, ¿verdad? Pero una persona que está en la oficina, tranquilamente, sentada, lógicamente que no le puedo dar el mismo aporte de nutrientes que a la persona que trabaja como albañil. Entonces, ahí es otro criterio, ¿verdad? Nutricional, dependiendo la actividad física que se realice. Cuando yo hago más actividad física, puedo tal vez darme el lujo de comer un poquito más. Disminuye mi actividad física, debo tomar conciencia en disminuir también el aporte de nutrientes, porque si no, mi cuerpo los va a estar reservando. Y otro criterio en la elección de los alimentos es la calidad del alimento. ¿Qué calidad tiene mi alimento? Mi alimento está limpio, está inocuo. Su servidora procura por lo general no consumir alimentos que se preparen en la calle. ¿Por qué? Porque dejan a veces un poco que desear, ¿verdad? Un carrito ahí que está pelando mangos, que está tocando dinero, que el agua que tiene no, es más, a veces puede ser que no tenga ni agua, o si la tiene sucia, porque es una cubetita donde limpia el trapo, donde se lava las manos, donde lava los mangos, donde, ¿sí me explico? Puede estar contaminado. Entonces, mi elección con respecto a alimentos, si me toca, me gusta mejor hacer mis propios jugos, pero si me toca salir por alguna situación, prefiero comprar un juguito procesado porque hay cierta inocuidad en él y en ese momento lo elijo, no como la mejor opción, sino como entre inocuidad y ¿qué será? Y capacidad nutricional, pues elijo en ese momento la inocuidad, que me cuide, ¿verdad? De que no esté contaminado. El valor biológico, ¿qué quiere decir? Miren, existen muchos alimentos que son orgánicos y inorgánicos. Nosotros, lo ideal es obtener nuestra fuente de alimentos de origen orgánico. Por ejemplo, resulta ser que yo necesito vitamina C. ¿Estamos de acuerdo? La vitamina C la puedo obtener voy a la farmacia y creo que aquí se llama Redoxon, algo así, me da un aporte de vitamina C. Esa vitamina es vitamina, así se llama, pero no es orgánica, sino es una vitamina inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el laboratorio conocen la fórmula química de la vitamina, le ponen todos los químicos correctos, adecuados, y sacan la misma fórmula, pero obtenida de manera inorgánica. No es lo mismo agarrar un limón, exprimirlo y obtener la vitamina C, ¿ok? El limón es orgánico y el Redoxon es vitamina C, pero inorgánica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un valor biológico diferente. Eso es como, yo siempre les pongo el ejemplo de los carritos. Hay carros que están diseñados para utilizar gasolina, pero el gas es mucho más económico, es más barato, entonces van y le ponen motor a gas en vez de gasolina. Y lógico, le ponen el gas, funciona, sí funciona, no pasa nada, el carrito se mueve y todo. Pero no sé si ustedes sepan o conozcan que ese carrito a los 10 años se va a dañar. ¿Por qué? Porque el motor no está diseñado para hacer a gas, sino a gasolina. La persona se benefició, claro, porque
el gas era barato durante 10 años, pero ese carro que pudo haber durado 20 años por el hecho de utilizar un producto diferente para el que estaba diseñado, pues lógicamente que va a durar menos tiempo, va a tener menos tiempo de vida. Lo mismo pasa con nosotros, mis queridos. No es lo mismo obtener nuestros alimentos de origen orgánico que de origen inorgánico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ese criterio se le llama el valor biológico del alimento. También hay otro criterio, ¿verdad? Con respecto a la calidad del alimento, y es por la que muchos tenemos, los nutriólogos, tenemos que batallar con nuestros comensales, y es el hecho de el bienestar. Es que esto es mucho más rico y más sabroso, ¿cierto? Entonces, pues a veces elegimos o hacemos malas elecciones porque nos gusta más el sabor. Por lo general, como ingeniero en el procesamiento de alimentos, yo, si quisiera vender un producto, un alimento, y que se venda más, en mayor cantidad, yo le pongo sabor, color, por ejemplo, y le pongo más azúcar. Yo sé que si mi producto tiene más azúcar, es más fácil que me lo compren. Si el producto está ligeramente ácido, es más difícil que me lo compren. Si el producto, si las fresas están de color verde, es menos difícil, es más difícil que me los compren, pero si están rojas y bonitas, es más fácil que me las compren. ¿Por qué? Porque tanto el impacto y el bienestar que me da, ¿verdad?, el alimento, también suele ser un criterio de elección, aunque no nos debemos dejar llevar por él, ¿sale? Debemos ser cuidadosos. Bien, hemos terminado con los pilares que nos ayudan a tomar conciencia en la elección de nuestros alimentos. Acuérdense que nosotros de ahora en adelante tenemos que alimentarnos y alimentarnos con conciencia. Saber a quién va dirigido mi alimento, qué me aporta el alimento. ¿Hay enfermedad? ¿Puedo o no puedo dar este alimento? ¿Cuál es el objetivo nutricional que requiero para la persona que le voy a dar el alimento? ¿Y cuál es la calidad del alimento? Quiero decirles que con respecto a la calidad, algo que se me estaba pasando también es que hoy en día existen alimentos que están transformados. Por ejemplo, un tomate transgénico no es el mismo que un tomate, le llaman aquí en Colombia un criollito, ¿verdad? Tal vez el alimento transgénico se vea más grande, más jugoso, más fresco, más bonito, pero tenemos problemas porque no es un alimento tan natural. Estamos hablando de un alimento transgénico que fue modificado genéticamente, y por lo tanto el aporte de nutrientes no va a ser el mismo. Vamos a pasar a otro punto con respecto al concepto de calidad alimentaria. Fíjate que la calidad de un alimento depende directamente de los factores agronómicos, de la cadena de suministro y de las técnicas culinarias aplicadas. ¿Estamos de acuerdo? Factores agronómicos, como el hecho de que a veces tú vas a comprar unos aguacates y esos aguacates están verdes, verdes, duros como una piedra, y te los llevas a casa creyendo que estos van a madurar, pero no maduran bien. ¿Por qué? Porque el factor agronómico los cortaron muy verdes. No están, en México les decimos sazón. Aquí dicen, creo que utilizan la palabra hecho. No está a sazón. Yo, cuando voy a comprar un alimento, por ejemplo, en la elección de una papaya, yo siempre elijo una papaya que yo esté observando que ya empezó a madurar bien. Esto es muy importante, preferentemente que tenga un color homogéneo, no que tenga verde y naranja por unas partes, no. Ahí estoy viendo el factor agronómico, la cadena de suministro y las técnicas culinarias. Ok,
Cuando hablamos de cadena de suministro, es todo ese aporte de que existen cadenas de, ¿cómo se llama? Mercados que traen centros comerciales, que traen el producto, que realmente lo cuidan en su transporte, en que no se contaminen, y también las técnicas culinarias que son aplicadas, o sea, cómo son cocinados. Así que es muy importante que nosotros aprendamos la frescura del producto. Miren que, por ejemplo, a los plátanos, para que estos se maduren, les ponen un gas. Los cortan verdes, los ponen a veces pueden estar en un lugar de almacenamiento, les ponen gas, los cubren con plásticos y ese gas que suministran hacen que el guineo, el plátano madure. Pero qué rico sería que pudiéramos cortar un plátano, un guineo, un banano, como le dicen acá, en toda la etapa que ya solito vaya madurando tranquilamente. Lamentablemente, como las cadenas de suministro son bastante amplias en el sentido de que el producto, el fruto es transportado probablemente de un lugar lejano, lo tienen que cortar verde para que dé tiempo a ser trasladado, para poder ser puesto a la venta, para que la gente lo compre, se lo lleve a casa. Y bueno, cuando compramos los alimentos, normalmente esperamos que 1 o 2 días todavía se mantenga bien dentro de nuestra casa. Pero lo ideal sería poder tener alimentos realmente frescos, ¿verdad? La frescura es el tiempo transcurrido desde la recolección o producción original del alimento a menor tiempo de vida y mayor valor nutricional. Quienes viven en el campo, no sé, pero donde nosotros estamos en México, bueno, mi madre está en México viviendo, todavía existe el mercadito, ¿verdad? El mercado donde las personas vienen de sus fincas, de sus ranchos y traen elementos muy frescos, muy naturales a vender. Y tal vez no tengan el tamaño tan grande o se vean de un aspecto muy bonito. Pero yo quiero decirles que esos productos son los mejores. Todavía tienen más aporte de nutrientes. No deje de comprar esos buenos alimentos que tiene a su alrededor. Ahora, hay productos que se almacenan y es importante, por ejemplo, con respecto al almacenamiento, que no se pierda, por ejemplo, la cadena de frío. Hay personas que, por ejemplo, compran un pollo, un pescado que viene congelado y en el trayecto se descongela y lo vuelven a congelar. Entonces, las condiciones no son como las más adecuadas, se rompe la cadena de frío. Eso son como las vacunas. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de que si la persona no tiene cuidado de romperse la cadena de frío. Si la vacuna se saca de un refrigerador, debería en ese momento ser utilizada completamente y la parte que no se utiliza desechada. Porque cuando esa vacuna no se calienta, por decir así, permite que la bacteria que está inocua se empiece a reproducir. Y si dejamos muchas horas, recuerden que las bacterias se desarrollan o crecen en horas, podríamos estar inoculando una cantidad superior de lo planificado con respecto si se rompe la cadena de frío. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con las condiciones de conservación, la temperatura, la luz, la humedad que previene la degradación de los nutrientes esenciales. Por ejemplo, si nosotros no almacenamos en un lugar correcto, podemos tener problemas de crecimiento bacteriano. Ojo con esto, les voy a explicar. Por ejemplo, yo se los enseñé a mis hijos, espero que cada madre aquí presente también se lo enseñe a sus hijos porque debemos transmitir o heredar conocimiento. Por ejemplo, yo les dije, bueno, las papas no se meten al refrigerador, las cebollas tampoco. ¿Sí me explico? El almacenamiento, para unos sí pueden estar en humedad, otros alimentos no pueden estar en humedad. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque si meto un
o conservo un alimento no de la manera que es correcta, puede haber degradación, ¿verdad? O contaminación. Y bueno, el otro concepto de calidad es la contaminación precisamente de pesticidas, ¿verdad? Lo ideal sería poder consumir alimentos agroindustrialmente inocuos, pero lamentablemente, pues en ocasiones hay pesticidas, hay agentes biológicos, patógenos, carga residual de compuestos químicos. Y bueno, si pudiéramos, como le dije, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Entre más natural es lo mejor. Formas de cocción. El impacto del calor transforma las propiedades del alimento en saludables o en perjudiciales, según la técnica que tú elijas, ¿verdad? Entonces, debemos ser cuidadosos. Cuando yo observo un alimento, por ejemplo, con respecto a la inocuidad, yo también debo revisar siempre el tiempo de vida, la vida de anaquel que tiene y elegir. Si, por ejemplo, una paleta, pensemos en una paleta de hielo, de repente usted ve la paleta como que perdió la forma, como que no tiene la forma normal de la paleta, un bolis diferente. ¿Qué sucede? Ahí usted ya está identificando que es muy probable que se les fue la luz, que la paleta se deshizo y que, bueno, luego la volvieron a congelar, pero quedó así como desalineada, ¿sí me entienden? Entonces, debemos ser cuidadosos con respecto a la calidad alimentaria de los productos que vamos a consumir. Entonces, ¿sabes? Tener en cuenta estos 4 factores puede marcar una gran diferencia en el valor real de los alimentos que nosotros vamos a ingerir. Bien, vamos a hablar también de la matriz de los métodos de cocción. Quiero decirles que el calor modifica el alimento y no solamente el calor, también saben que la luz, mis hijos siempre peleaban conmigo, o se ponían así como en contra, porque a veces en las mañanitas yo hacía el jugo, pensemos en un jugo de naranja, y a veces ellos estaban bañándose y yo tac, 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 tocando el baño, y tómate tu jugo, mamá, pero, o estaban en el cuarto y tac, 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 hijo, tómate tu jugo, pero mami, espera, no señor, yo le decía, es que el sol, la luz, modifica las vitaminas, así que necesito que el mayor aporte de radicales que van a ayudarte las puedas aprovechar, ¿sí me explico? Entonces, todos esos antioxidantes, puedan ser utilizados. Entonces, si yo dejo ahí el jugo de naranja por mucho tiempo, y qué pena para los que les gusten tomar jugo de naranja y se lo tomen en el mercado, en el camino, mis queridos, estarán tomando carbohidratos, pero la vitamina C, después de 10 minutos, ya no existe, ya se desnaturalizó, ya no es útil, reaccionó con la luz del sol y, ojo, ya no es posible. Entonces, siempre es bueno cuidar, ¿verdad? Hablo de la frescura, de la importancia del calor, porque el calor modifica los alimentos. La técnica que tú elijas determina si lo que haces es potencializar el alimento o perder parte de sus propiedades nutritivas. Así que es muy importante que identifiques esta diferencia. Voy a enseñarles aquí que existen las técnicas más saludables y que son recomendadas, como el vapor, que preserva al máximo los micronutrientes, tanto hidrosolubles y algunos compuestos bioactivos de cada alimento. El hervido, ¿verdad? Una cocción limpia, controlada, tiempos adecuados para evitar pérdidas térmicas excesivas de nutrientes, el horno que permite cocciones uniformes utilizando los propios jugos del alimento sin exceso de grasa y un salteado suave. Ok, existen técnicas que debemos evitar o limitar para utilizarlas dentro de nuestra casa, como son alimentos que se queman, que están ahumados, ¿verdad?
generando compuestos tóxicos por exposición directa al fuego, esas famosas carnes asadas que pueden generar benzopirenos, los fritos, ¿verdad? Las cosas fritas que pues son, sí, cierto, son muy ricas, pero hay un incremento drástico de la densidad calórica por la absorción de lípidos, ¿verdad? En el alimento. Y en muchas ocasiones esos aceites, ¿verdad? Se ponen rancios, están siendo modificados su composición química por el calor, y entonces nosotros estamos teniendo una degradación lipídica, generando grasas trans y compuestos polares que son perjudiciales, ¿verdad? A veces cuando tú estás en un lugar donde están haciendo fritos, los famosos fritos de Colombia, y tú ves que sale un humo blanco del aceite, querido, querida, no se coma eso. Ya ese aceite está hirviendo y el aceite no hierve a los 100 grados centígrados, hierve a temperaturas superiores que modifican significativamente a nuestro alimento. Ahora, hoy en día existe un sistema nuevo que se está implementando. Aquí todavía en Colombia estaban poniendo o etiquetando, en México también creo, con el sistema esas de unos pentágonos que ponían y que ponían ahí grasas trans, alto en azúcares, que son unos indicadores para que tú identifiques el contenido que tiene el alimento. Lamentablemente para muchos ni siquiera se fijan, ¿verdad? Que si tiene un sello, 2 sellos, 3 sellos, a pesar de que el gobierno dijo que se hiciera en el frente del producto, uno ve que eso no afectó en nada, ¿verdad? La persona, si le produce bienestar y placer por comer, simplemente compra su producto independientemente de cuántos sellos tenga, ¿verdad? Y pensémoslo por un momento, ¿cuánto me he percatado de analizar qué tiene el alimento que voy a comprar? Así que, mis queridos, existe un sistema muy moderno, el más actual, ¿verdad?, que clasifica los alimentos en 4 grupos. Vean, no por su composición de nutrimentos, sino por el grado de procesamiento industrial. Ojo aquí, yo sí estoy de acuerdo en que es importante que tú sepas que existe este sistema, ¿verdad?, de clasificación, pero creo que es muy importante también que no pierdas de vista que debes conocer la composición de nutrientes. Cuando cambiamos de sistema, entonces empezamos a olvidarnos del sistema anterior y no nos preocupamos tanto si, bueno, esto tiene mucha grasa, tiene muchos carbohidratos simples, y luego más adelante veremos por qué. Pero bueno, esta clasificación te ayuda a entender algo. Lamentablemente, la mayoría de la gente no conoce. Entonces, si a ti te dijeran hoy, este alimento se encuentra en el grupo 3, pues qué bien dirías, ¿no? No, este forma parte del grupo 1. Pues vaya y venga, ¿verdad? ¿Qué será? Pero yo necesito que tú conozcas, porque hay grado 1, hay grado 2, hay grado 3 y 4. El enfoque no centra la atención en el grado de procesamiento industrial, en el cual el conteo tradicional y monótono de las calorías queda ¿qué? Obsoleto. Entonces empiezan a clasificar de otra manera por el grado de procesamiento. Es un cambio de perspectiva. ¿La necesitamos? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Pero nos debemos olvidar del anterior? No. Porque yo necesito no olvidarme y conocer la composición de los nutrientes de los alimentos. Pero también aquí es importante que yo empiece a aprender que cuando yo voy al mercado o al supermercado, yo voy a ver que va a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3 o 4, y entre más alto sea el grupo, más dañino es su consumo.
Entonces, vamos a ver los grupos. El primer grupo se le llama grupo 1 a los alimentos que no están procesados, absolutamente nada, o mínimamente procesados. Son aquellos alimentos naturales, plantas, animales, hongos, algas, agua, sometidos a procesos industriales sumamente simples, secado, triturado, pasteurizado o simplemente pelado. Por ejemplo, yo compro un alimento del grupo 1, sería unas almendras. Las almendras pasaron por un proceso industrial que fue que le quitaron la cáscara y me dejaron la semilla. ¿Estamos de acuerdo? El maní también pueden dármelo, quitarle la cáscara y vendérmelo. Entonces, hoy en día usted va aquí en Colombia, voy a comentarlo, el famoso centro comercial en D1, y usted está viendo que ahora ya te traen las espinacas cortadas, ya no tienen palitos, ya solamente las puras hojitas para que tú las consumas. Ese tipo de productos son mínimamente procesados. No estás cambiando su morfología, no estás añadiendo nada, solamente estás, ¿qué? Lavando, en ocasiones lavan, por ejemplo, lavan y congelan las verduras. Los huevos los empaquetan, los ponen en un cono, pero no se le hizo nada, ¿verdad? Esos son los alimentos del grupo 1. En realidad, en su mayoría, deberían ser los alimentos que deben existir en mi hogar y sería ideal consumirlos de manera permanente. Los alimentos del grupo 2 van a ser todos esos alimentos culinarios procesados, donde hay sustancias extraídas directamente de alimentos del grupo 1, ya sea mediante procesos físicos, prensado, refinado, molienda, y se utilizan exclusivamente para sazonar, cocinar, ¿verdad? Entonces aquí ya empieza un pequeño procesamiento, un pequeño cambio físico, ¿verdad? En donde el maíz, por ejemplo, lo molieron. Y bueno, es un producto natural, es cierto, pero ya pasó por el prensado o por el refinado y por molienda y me están vendiendo arepa. Aquí le llaman arepa, ¿verdad? En la masa para arepa. Entonces, o la maseca sería en México. Entonces, esos son los alimentos del grupo 2, que son mínimamente, ¿qué? Procesados sería el número 1, 2, donde ya empieza a haber un poquito de mayor procesamiento. Tenemos el grupo 3, que son los alimentos procesados. Estos alimentos procesados son industriales, ¿verdad? Son sencillos, elaborados, pero a estos alimentos, que son los alimentos del grupo 2, pero ahora que les añaden productos, ¿verdad? Les añaden 1, 2 productos, hay mezclas, ¿verdad? Por ejemplo, pescados en conserva. Pensemos en el atún, que ya le ponen aceite, le ponen sal, tal vez, quesos madurados, pan artesanal. Bueno, ya empieza a haber procesamiento. Y cuando hablamos de procesamiento, lógicamente a veces se hacen muchas cosas en estos productos. Usted ha visto cómo si usted consume un maíz mazorca, como dijera, maíz en México, mazorca aquí, tú agarras el maíz y lo desgranas, ¿verdad? Y los granitos de maíz son pequeñitos y son de un color especial, pero cuando tú vas y compras una lata de maíz, curiosamente esos maicitos son grandes y son bien amarillitos y se ven bien bonitos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Usted sabe que ese maíz no es el maíz convencional, ¿cierto? Sí, que esas habichuelas, famosos chícharos mexicanos, no son iguales, ¿verdad? Sino que están procesados, están añadidos, tienen un color, a veces color, olor, sabor, y lamentablemente a veces se le pone algunos químicos, ¿verdad? Y luego tenemos los del grupo 4, que se le llaman los ultraprocesados. Estos ultraprocesados son
formulaciones industriales complejas, elaboradas con gran cantidad de aditivos químicos, colorantes, edulcorantes, saborizantes, emulsificantes, en fin, con nula o escasa de presencia de alimentos enteros, diseñados para hacer, ¿qué? Dice, hiperpalatables, o sea, que sean muy ricos, muy vistosos, y son de consumo masivo, pero escuchen bien, están asociados a riesgos metabólicos y cardiovasculares crónicos, porque aquí ya estamos atentando contra la bioquímica del producto. Alimentos ultraprocesados se les llama a aquellos alimentos que casi ya están listos para comer. Esas pizzas que nada más las metes al air fryer y se calientan, las sacas y imagínate nada más. Nosotros no tomamos conciencia. Esa es la palabra correcta y la que vengo marcando. Yo no tomo conciencia que esa pizza que está empaquetada, para empezar, tiene mucho tiempo de haber sido elaborada. Segundo, seguramente tiene químicos para que no se descomponga. Tercero, tiene alimentos procesados, tiene muchos químicos, color, olor, sabor. Y saben que todos estos acentuadores de sabor son altamente cancerígenos. Y hay otro problema también, que si acostumbramos a nuestros hijos a consumirlos, lo que hacen es que permiten que se pierda el buen gusto del sabor natural. ¿Saben? Que estos acentuadores de sabor, los famosos, y que se encuentran más en las Sabritas en México, Mecatos en Colombia, son terriblemente un factor donde hace que la persona no tenga un buen gusto por las cosas naturales y sanas. Como el niño se come la Sabrita, se come el Mecato, lo que hace es que se acostumbra a los sabores fuertes, picante, sabor a queso, sabor a mayonesa y pollo, sabor, todos son acentuadores de sabor. Sabe a mucho queso, a mucho chile, a mucho pollo, y es estimulada todas las papilas degustativas de la lengua. Lógicamente, cuando yo me voy a querer comer una manzanita, pues no sabe igual, no está fuerte el sabor y entonces el niño pierde el buen gusto por las cosas agradables y buenas. Comer alimentos ultraprocesados implica, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de la pizza, por lo general la gente ni siquiera se toma a veces la molestia de sacar esa pizza de su envase, a veces hasta la mete con el mismo plástico y la radiación y el calor, bueno, en fin. Además, esa pizza estuvo en contacto con un plástico y hoy tenemos grandes problemas de salud debido a esas pequeñas partículas de plástico que se están consumiendo a través de alimentos. Mi recomendación, usted, el vidrio, no use otra cosa. Bien, mis queridos, seguimos aprendiendo, hay mucho para aprender, ¿verdad? Vamos a hablar de la integración. Bueno, antesito quiero cerrar. El grupo 1 es el que debo comer más y el número 4, su servidora lo evita al máximo, por decir casi no lo consume para nada. La integración práctica y estilo de vida. Entonces, el sistema Novan y la dieta mediterránea no son excluyentes, son estrictamente complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el área de nutrición enseña el plato de Harvard, el sistema Novan, la dieta mediterránea, como estilos de dieta para que nosotros consumamos, ¿verdad? Pero yo quisiera que este punto de manera especial lo vamos, no se olviden, lo vamos a estar viendo el día viernes. Vamos a hablar de una propuesta. Voy a enseñarles las propuestas de la nutrición científica convencional del mundo en el que vivimos. Voy a hacerle otra propuesta y le voy a dar mi propuesta personal, ¿verdad? Porque estoy
como coach de estilo de vida, compartiendo con usted mi punto de vista después de 30 años de trabajar en el área de nutrición. Entonces, debemos priorizar alimentos del grupo 1 porque son alimentos reales, basar el patrón de alimentación diario en productos frescos, cuidar la calidad de los hidratos de carbono. Vamos a seleccionar fuentes complejas, ricas en fibra, granos enteros, legumbres, evaluando el índice glicémico. Vamos a evitar grasas saludables, elegir grasas saludables, no evitarlas, elegirlas. Incorporar aceites de primera presión en frío, como puede ser el aceite de oliva, el de semilla de uva, ¿verdad? Tal vez el de coco, frutos secos, enteros, evitando las grasas hidrogenadas. Las grasas hidrogenadas son altamente dañinas, son las famosas grasas vegetales. Miren, mis queridos, cuando se descubrió la grasa vegetal, se estaba buscando cómo elaborar una grasa para los carros, para que los hierros, los componentes de hierro, usted sabe que cuando va a haber dos hierros en fricción, le ponen grasa, como cuando una balinera, le pones grasa y ¿por qué? Porque hay metales en fricción, pero cuando tú le pones grasa a la balinera, pues no se ve afectada la balinera. Lo mismo lo que estaban haciendo, era buscar una grasa que no se, con el calor, no se derritiera, que tuviera buena consistencia, porque a pesar de que estuviera friccionando mucho los hierros, pudiera mantenerse bien, no se hiciera líquida y se eliminara. Y, oh sorpresa, encontraron la grasa vegetal. Y entonces le empezaron esa grasa vegetal, que supuestamente iba a ser una grasa para ayudar a los carros. Resulta ser que le pusieron color, olor y sabor, y ahora es la grasa trans que se utiliza. Por muchos años, seguramente usted ha usado grasa vegetal para hacer panes, pero yo quiero recomendarle que no la use. Esa grasa no es buena, es sana, ¿verdad? Está modificada, está sobrehidrogenada, y al no ser una grasa natural, pues lógicamente, como dijimos, orgánico, inorgánico, sin procesamiento, con procesamiento, pues va a afectar a nuestro cuerpo porque no es el alimento diseñado o otorgado de parte de Dios a nuestras vidas. Reducir los ultraprocesados con criterio, disminuir los del grupo 4 en la compra habitual, sin restricciones extremas que afecten la salud social. Bien, mis queridas, esta información, la información que yo suelo compartir, es la información científica que aparece en los libros, en el conocimiento que implementa la Secretaría de Educación. Sin embargo, yo quiero decir que por lo general difícilmente forme parte de mi dieta un alimento ultraprocesado. Tal vez en algún momento lo consumiré, pero jamás y nunca será algo que compre de manera permanente. No. Mantener un estilo de vida activo, entender la nutrición como componente integrado con el gasto energético y el movimiento diario. Bueno, esa parte de entender la nutrición es necesaria. Acuérdense cuando ayer estábamos viendo acerca de la eliminación de sustancias tóxicas a través de los filtros, dijimos que el ejercicio era un elemento prioritario en la vida de nosotros para poder mejorar nuestra salud. Bueno, justo a tiempo hemos llegado a la conclusión